LGTBI y nada, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a Pepe Miralles, a Juan Vicente Aliaga y a Carmen Navarrete, que no sé por dónde está, bueno, por este reencuentro, porque siempre es un reencuentro venir a la Politécnica de Valencia, en la que, bueno, también tendréis que ser conscientes de que ha sido una facultad, la de Bellas Artes, y un cuerpo de profesorado que ha tenido, que para mí ya fue referente, porque yo voy a hablar un poco como estudiante de Bellas Artes. Estudié Bellas Artes en la UPV-EHU, la Universidad del País Vasco, y para mí la Politécnica de Valencia y gente como Juan Vicente Aliaga, José Miguel García Cortés, etcétera, etcétera, incluso David Pérez, etcétera, tenían ya trabajos sobre masculinidad en aquel momento que ya me parecían de sumo interés y que bueno, siempre han sido referentes. Y después, pues toda esta gente que ha venido después, me parece que es una facultad referencial en el contexto español en cuestiones de arte e identidad sexual que hay que tener muy en cuenta. Yo os voy a hablar, yo pensé, cuando vi el programa, las actividades, inmediatamente pensé, va a ser en la Facultad de Bellas Artes. Entonces dije, bueno, va a ser una especie de humus, de entorno próximo al mío de mi Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, de la Universidad de Vigo, y voy a hablar un poco de lo que ha sido, ahora que ya soy mayor, mi recorrido académico en las cuestiones LGBTI. Porque, bueno, puede ser que para alguien de ustedes, de vosotros, de vosotras, pueda ser interesante también para iniciar posibles caminos de investigación LGBTI. Yo empiezo mi recorrido con este libro, porque vais a ver que va a ser un recorrido a través de libros y de obras de arte. Bibliografía que marcó mis itinerarios académicos y también profesionales. Esto aparece cuando estoy yo haciendo los cursos de doctorado en la Universidad del País Vasco. Este libro del año 89, Ganímedes en el Renacimiento, de James M. Saleslow, me pareció algo que me abría un montón de posibilidades, porque como vais a ver, digamos que mi perspectiva siempre ha sido, digamos, más historicista. Si no tanto ha estado al pie de la contemporaneidad más trepidante, sino igual mirando casi por el espejo retrovisor. Y entonces, Ganímedes en el Renacimiento me pareció un descubrimiento que yo no conocía. Y este mito, que no sé si vosotras conocéis también, es el de Zeus, transformado en águila, se enamora de un muchacho, de un efebo, que es un pastorcillo, y lo rapta, se transforma en águila, y lo rapta y lo lleva al Olimpo de los dioses, y lo convierte en el escanciador de los néctares, etc. Es un mito que asentado a lo largo de toda la historia del arte como un mito homoerótico. Y entonces este libro, traducido por Nerea en el año, insisto, es del año 89, me pareció enormemente interesante. Tenía capítulos como, a ver, aquí, como Michelangelo, el mito como iconografía personal, Correggio en Mantua, Parmigianino y Giulio Romano, las asociaciones de Ganímedes con Apolo, Hebe, Cupido, Benvenuto Cellini, el libertino, etc. Bueno, me pareció tan interesante que por ejemplo, este es de la National Gallery, otra iconografía alusiva a Ganímedes en el Renacimiento, y ya como que trazó como una senda posible de trabajo. Dije, este muchacho, el homoerotismo, cuando esa palabra no existía, la ambigüedad de los Ganímedes siempre mostrando los glúteos, etc. Me parecía que era un recorrido iconográfico que me parecía de sumo interés. Justo en ese momento también, este libro es del año 89, del mismo año,
en un viaje a París, en una librería LGBT que hay en Le Marais, muy conocida, bueno, se me ha ido. Le Mont à la Bouche. Le Mont à la Bouche, efectivamente, Le Mont à la Bouche. Encuentro este libro de Dominique Fernández. Dominique Fernández, a pesar del apellido, es de origen hispano, pero no es un francés. Y leo y compro este libro, Le Rap de Ganymede. Y entonces veo que tiene este índice. Habla sobre los eunucos, habla sobre Richard Strauss, habla sobre Mozart a Britten, el retrato de Dorian Gray, etc. Y hace una melange, una mezcla entre literatura, música, artes plásticas, y yo sigo encauzando en ese momento de posible tesis doctoral como un nuevo interés estas cuestiones que plantea Dominique Fernández, este escritor francés. Y entonces encuentro esto que es Jean-Sébastien Héros titulaire, héroe tutelar, y este capítulo. Y entonces, bueno, yo me empeño ahí a leer y a subrayar y digo, aquí está, eco, voy a hacer el trabajo, mi tesis doctoral sobre San Sebastián Mártir. Es en 1989, en ese momento. Y entonces veo que es una iconografía que me parecía enormemente interesante. En ese momento también la Universidad del País Vasco, si bien no tenía un cuerpo de profesorado centrado en cuestiones de género, identidad sexual, etc., sí que es cierto que tenía una enorme apertura ideológica y científica. La verdad es que, de hecho, a pesar de que yo ya estaba trabajando después en la Universidad de Vigo, yo quise presentar mi tesis doctoral en la Universidad del País Vasco porque me pareció que para mí fue muy interesante la experiencia en la Universidad del País Vasco. Y entonces yo me planteo en ese momento ya como una línea de trabajo. Digo, voy a hacer una especie de genealogía de la homosexualidad en las artes plásticas a partir también de otro mito, el mito de San Sebastián Mártir. Un mito, por ejemplo, lo estaba hablando ahora con ellas de Italia, muy presente en Italia, por ejemplo. Recordad, para quien no lo sepa, que es un santo que aparece como una especie de Adonis cristiano, es una manera de referirse a él, una especie de cristiano paganizado, semidesnudo, muy ambiguo, penetrado por flechas, con un enorme simbolismo a nivel de... Bueno, por ejemplo, este es un grabado de tenebrista, para que en los que la presencia del cuerpo, este es de 1580 y tantos, este grabado, bueno, pues la presencia y la permanencia de una iconografía y de un cuerpo desnudo clásico en el arte cristiano. Y esto fue mi trabajo de tesis doctoral. Las interferencias entre las imágenes, entre las películas, entre los poemas, entre las noticias de prensa, todo lo que en aquel momento estaba muy en boga y que a mí me parecía muy interesante, que eran los cultural studies, los estudios culturales, que me parecían enormemente ricos, ¿no? Esa fusión de todo tipo de armar tu investigación con muchas fuentes, no solamente referirte a lo literario, no solamente referirte a la historia del arte, sino que introducir todo tipo de referencias. Y bueno, por ejemplo, para que veáis este otro San Sebastián, que es muy interesante, precisamente porque está desnudo, íntegro, es una especie de dios clásico que, salvo el aura que lo retrotrae al cristianismo y esa mirada elevada hacia el cielo, pues todo lo demás es la pervivencia clara de un ideal de desnudez, de belleza, de erotismo relacionado con la antigüedad, que a mí en ese momento me parecía que tenía mucho que ver con mis intereses.
Después de esto, voy con los dos ordenadores, entonces voy así un poquito, porque tengo aquí en mi ordenador, tengo los chivatos. Después, bueno, esta es mi tesis doctoral, que ya encauza una línea de trabajo. El siguiente trabajo es este, en el que participan Juan Vicente Aliaga en una larga entrevista, o Pepe Miralles con su trabajo sobre el SIDA. Ya leo mi tesis y yo sigo en este empeño por crear como historiografías posibles, repasos a la historia del arte, en este caso de España y Portugal, de experiencias gays y lésbicas en Radicales Libres, un proyecto que se hace en el año 95, a ver, si confirmo, sí, no, perdón, 2005, perdonad, 2005. Año 2005, ya la tesis ya está leída, ya he trabajado en San Sebastián y hago esta investigación y, por ejemplo, bueno, me retrotraigo a gente como Gabriel Morcillo o Federico García Lorca o Eduardo Blanco Amor, etc. Aparte de, ya digo, gente como Jesús Martínez Oliva o Pepe Miralles. Pero este interés en este tipo de trabajos se sigue sedimentando a lo largo del tiempo. Luego trabajo, por ejemplo, la iconografía de San Juan Bautista, que es una especie de el santo amado por Cristo, que siempre lo ponen como afeminado o sin vello, o lo ponen apoyado en el pecho de Cristo, o una iconografía a la que, bueno, pues que estudié también en algún trabajo, porque era una especie como de tándem con Sebastián. San Juan Bautista, el discípulo amado, afeminado, femenino, bueno, con una especie de connotaciones ambiguas que me parecían especialmente interesantes. Y luego, en un momento dado, en un viaje, compro este libro. Y como todas vosotras o vosotros compráis algunos libros que te parecen interesantes, los metes en tu biblioteca y duerme el sueño de los justos hasta que en un momento dado lo vuelves a recuperar. Este lo compro, este es un libro del año 98 que veo que lo compré en el 2000 y está ahí, y se queda ahí muerto de risa. Es un libro pionero sobre fotografías que Russell Bush hace de parejas de hombres y mujeres, un libro editado en Estados Unidos, y de lo que os voy a hablar hoy, que lo anterior eran como unos precedentes, esto es lo actual, mis trabajos actuales, que después redescubro y me parecen muy interesantes. Son trabajos, este libro, insisto, es del año 98, en los que él va compilando, reuniendo fotografías. Estos son dos ferrotipos, por ejemplo, de los inicios de la fotografía. Son unas planchitas metálicas muy pequeñitas, de este tamaño, en las que él va acumulando formas de afectos, de masculinidades que interrelacionan en una especie de conexión de afectos, de guiños amorosos, del tipo que sean, y en los que reúne en este libro. ¿Veis? Pues bueno, son trabajos anónimos, fotografías anónimas. ¿Qué son las fotografías anónimas? Bueno, ya lo dice la misma palabra. Son las fotografías que todas vosotras tenéis en vuestras casas, en las cajas de cartón de zapatos o en un álbum de fotos, y que pertenecieron a tu abuela, a tu abuelo, a tu tío, a tus padres, etc. Son fotografías democráticas, digamos que muy populares, y que todo el mundo posee. Y son fotografías que han ido desarrollando toda una línea de trabajo en muchísima gente, particularmente en Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, como siempre, casi como los centros así del pensamiento neurálgico en el planeta, en fin, y que han compilado las fan photographs, fotografías encontradas con las que construyen
itinerarios posibles, relatos posibles, creaciones posibles. Fotografías que se compran en mercadillos, fotografías que han pertenecido a sus deudos, que han tenido un origen familiar como el de todos nosotros, como nuestras fotografías, pero que han pasado al uso público. Fotografías que ya han dejado de tener un dueño, porque han muerto, porque ha habido un testamento, ha habido dejarlas en un rastro, etc. Y pasan a la venta como un mueble viejo o como una camisa de segunda mano. Y esas fotografías, found photographs, fotografías encontradas, son el corpus de este primer libro que a mí me sirve de referencia y que vuelvo sobre él y que descubro como un material muy interesante, sin más, en ese momento. Bueno, digo, qué interesante. Otro libro que tampoco le había prestado más especial que el puramente iconográfico, simplemente me había gustado como iconografía, como representación. Al fin y al cabo, soy una persona que procede de Bellas Artes y soy de Bellas Artes. Me compro este libro de Saylor, de fotografías vintage de un icono masculino por excelencia, como es, que podría haber sido otra de mis posibles tesis, junto con San Sebastián, es el del marinero. El marinero que canta Cerruda, el marinero que canta Alberti, el marinero que canta Cavafis, el marinero que canta, con perdón, todo Dios, como reflejo homoerótico por excelencia a lo largo de los siglos. Gregorio Prieto pinta en Roma y fotografía en Roma, que se disfrazan muchísimos creadores y creadoras de marineros, etc., como emblema de disidencia sexual, como emblema de transgresión, etcétera, etcétera. Y bien, este otro autor, Kevin Bentley, tiene este volumen en el que reúne, en este caso, fotografías de marineros, que va comprando en el rastro, en mercadillos, en tiendas de segunda mano, etc. Fotografías que le pueden costar 50 céntimos, otras veces le pueden costar 20 euros, etc., pero que son un material muy accesible, como cualquier otro creador que trabaja pues, o con mobiliario viejo o con ropa vieja, y con el que evidentemente perciben unas calidades per se plásticas. Efectivamente, nadie que trabaje en Bellas Artes es ajeno a la calidad de estas fotografías, al papel en el que están reproducidas, las tipologías, diferentes tipologías fotográficas, que no tienen nada que ver con lo digital actual, el hecho de que muchas veces están escritas por detrás, etc. Bueno, basta con que vayáis a vuestras álbumes de la abuela o vuestras cajas de fotos antiguas realmente, y veréis que las calidades nada tienen que ver con las fotos actuales. Y bien, hay ya el hecho cierto de que hay las poses, el posicionamiento de los actores de esta recreación que hay delante de la cámara, etcétera, que tiene unas condiciones que resultan muy importantes. Otro trabajo que en ese momento también empiezo ya a reunir y empezar a comprar muchos volúmenes, otro, como siempre, en este caso norteamericano, de Amigos Queridos. Amigos Queridos, que viene a ser un nuevo capítulo de lo ya visto. Este es del año... el de los marineros os dije que era del año 2000, y bueno, seguramente algunos de ellos los podéis tener incluso en la biblioteca de la facultad. Este es de 2001 y es lo mismo, seguimos con la misma historia. Estos son, por ejemplo, esos primeros ferrotipos en unos estuches exquisitos, con seda, en latón, dorado, etc. Bueno, pues trabajos en los que se encuentra una especie de ficción, y esto es muy importante, la ficción que crea la fotografía encontrada. Estos puede ser que fuesen primos, o hermanos, o cuñados simplemente, o hermanos, o padre e hijo,
Sin embargo, la ficción que crean estos autores es reivindicar una posible genealogía de una historia de afectos entre hombres que todo el rato está rozando la cuestión LGBTI, y que la abordan claramente todos ellos, pero que in stricto sensu nada tiene que ver con así. De hecho, muchas veces la fotografía está dedicada a mi noviecita querida, aquí me ves con mi amigo tal, en fin, no hay un relato homoerótico per se, pero se construye esa ficción en una serie de autores y autoras. Y pasamos a un trabajo de dos autoras, una artista y una historiadora del arte, de 2003. Lo mismo, igual que hacen los hombres, las mujeres recrean también en este trabajo, por ejemplo, las cowgirls, otros tipos de renegadas posibles, por ejemplo, mujeres científicas, con pantalones, mujeres como vestidas a guisa no sé, de guardia de algo, con una vestida tradicionalmente, mujeres ciclistas. Este trabajo, por ejemplo, se centra en todo tipo de mujeres que llevan pantalones, cuando el pantalón para la mujer era una transgresión total. Este trabajo, por ejemplo, es una composición, una reunión de dos encontrados, fotografías por un lado y por otro lado textos periodísticos, literarios, etcétera, que hacen alusión a ese momento de crisis en el que aparecen las primeras renegadas que se travisten y que rompen las convenciones del corpiño y de la falda y se están poniendo pantalones. Estas son unas mineras, por ejemplo, reales, no disfrazadas. Woman in Pants, que es del 2003, sigue ese caso. Y este es el primer trabajo en España, es la pionera en este caso. Carmela García es la primera que lo hace aquí en España. Carmela García, la artista canaria, hace este volumen, que seguro que también está en la biblioteca de la facultad, en el que ella, también como artista, y también, evidentemente, seguro, en este mismo humus intelectual del que os estoy hablando, con este tipo de libros que empiezas a conocer y transitar en el extranjero, descubre como una veta de trabajo que a ella le interesa. Y entonces son trabajos en los que es importante ese subtítulo de mentiras, ¿no? Amor y mentiras. Bueno, efectivamente, porque representa también, es una mentira con la que nosotros creamos una nueva historiografía. Estas fotografías que ella va coleccionando de afecto entre mujeres, de amigas, 4 amigas que crean ligazones, que son las que Carmela García crea ahora en el texto de introducción a su trabajo, igual que el resto de los autores. Son también trabajos, por otro lado, que tienen mucho siempre, ahora que está muy de moda, de fotolibro. Estos fotolibros también son siempre una especie de nuevo álbum familiar que creas tú, que crean todos estos autores y autoras. Un nuevo álbum familiar con esta nueva familia de adopción que tú creas, que son estas amigas o estos amigos o estos hombres en esta determinada guisa, etc. Y Carmela García construye este libro a partir... Bueno, ella, en su caso, el libro tiene una característica diferente con respecto a los otros, en las que introduce también fotografías suyas, de trabajos suyos, en los conocidos trabajos de Carmela García en torno al homoerotismo femenino. Pero esto es como un añadido, pero lo cierto es que la otra parte son unas fotografías que yo creo que vosotros, Juan Vicente, expusisteis también en vuestra exposición sobre feminismo en Musac, ¿no? A Carmela García. Y incluso esas obras de diapositivas, creo que...
Sí, efectivamente. Bueno, ella en ese sentido es la primera que lo hace en España, y después de ella han seguido haciéndose muchos trabajos. Este, por ejemplo, es de Sébastien Lifshitz, un cineasta francés que también le ha dado por comprar fotografías de los invisibles, lo que él dice los invisibles. Bueno, como todos esos afectos invisibilizados, a los que él les da un nuevo significado y crea una nueva intrahistoria de la comunidad, en este caso gay. Travestidos, que posiblemente fuese simplemente un juego de que ni eran travestidos siquiera. Es muy probable que fuese simplemente un juego de una fiesta de disfraces en la que se están travestiendo. A él le da igual. A las autoras y autores de este tipo de trabajos, en realidad eso no les importa. Ellos crean este nuevo relato como una especie de apoyo a ese relato borrado, como se ha dicho en la clase anterior, ese relato que permanentemente ha sido oscurecido o que nosotros mismos hemos borrado, porque en muchas ocasiones siempre hemos escuchado lo de autoras o autores que han pedido que se quemasen sus fotografías, sus cartas, etcétera, etcétera. Y esto es casi como una manera de remediar la desgracia del silenciamiento. Y en esa tesitura entro yo humildemente con un trabajo que se llama Bellos y Desconocidos, en el que creo algo que no había encontrado, que eran fotografías exclusivamente centradas en bustos y exclusivamente centradas en fotografías de estudio. Me parecían muy interesantes las fotografías de estudio, primero porque la fotografía de estudio servía mucho a mi propósito por varias cosas. Primera, por la calidad fotográfica siempre del material que te encuentras en una tienda de quincallas, cuando compras o en el Rastro o en Londres, cuando en un mercadillo compras fotografías o los compras en Budapest. Y te encuentras con un material fotográfico noble, digamos, frente a las fotografías con cámaras portátiles. Las de estudio son siempre cámaras de mayor precisión, con unas ópticas mucho mejores y mucho más pesadas también, y la calidad fotográfica es mucho más alta. Además, la reproducción por el estudio fotográfico es siempre también mucho más notable, en el sentido de que se cuida el pegado de esta fotografía sobre este cartón, el ribeteado dorado o en rojo, o como quieras, etcétera, o la firma del estudio fotográfico, etcétera. Y me parecía que, bueno, que tenían, y yo lo que construí fue una especie como de Grindr, o como de Guapo, o una especie como de una app de rostros antiguos, de rostros con posibilidades de bellezas factibles. Claro, seguramente uno recorriendo el libro, o una puede decir, pues yo a este lo veo horrible, o a este en cambio tal. Da igual, son bellezas posibles, o dentro de todas las posibilidades que tiene la belleza, por fortuna, para cada persona. Pero que a mí me parecían muy interesantes también para hablar, porque de eso siempre habla también la fotografía encontrada. Vamos mirando la hora, es la 1:10, vamos cuarto ya. Porque la fotografía encontrada siempre habla también de moda, habla también de, por ejemplo, en mi caso, al trabajar sobre masculinidad, sobre todos los roles de la masculinidad, todas las formas de la masculinidad, las convenciones a las que se encuentra sometido a lo largo de todo el siglo XX, porque todas estas fotografías que yo reúno y que reúnen la mayor parte de la gente acaban normalmente en los años 50, normalmente. Es decir, hay como un especial interés en el blanco y negro, un especial interés en lo viejo con respecto al color, etcétera, etcétera. Para asentar esa idea de historia del pensamiento, historia de las costumbres, historia de vida, ¿no?
Bueno, ya veis los flus, los peinados. Yo contaba en el texto que el estudio fotográfico, y esto lo podréis haber vivido cualquiera de vosotros, por ejemplo, yo procedo de una familia muy sencilla, de una aldea gallega. Evidentemente en mi familia hay muy pocas fotografías y de una calidad bastante baja. Las pocas que tienen de buena calidad, ellos que eran de una aldea, son las que se hicieron, por ejemplo, cuando eran soldados o cuando se casaron, momentos cumbre de sus biografías. Y esto también es muy interesante, ¿no? El estudio fotográfico se convirtió en una especie de templo al que ibas a confirmarte con tus mejores galas, con el traje, el único traje que tenías, que lo usabas para la boda y para enterrarte, la corbata que usabas solamente también, porque era literal, se usaba después ese mismo traje en el entierro. Estamos hablando no de la sociedad más urbanas y más, sino de las más rurales. Entonces estas fotografías son de un chaval que se trae, esta fotografía por ejemplo la compré en Oporto, en un mercadillo en Oporto, es un chico portugués. Y bueno, cómo se acicalan, el peinado, esta es una fotografía de Bruselas, de un estudio de fotografía Bruselas. Otra cosa muy interesante en la fotografía encontrada es que, claro, las fotografías viajan, porque se envían, se mandan, las hay en todas las lenguas, pones la lupa y descubres. Hay un punto de antropológico, un punto también de buceador ¿cómo se dice en castellano? De bellarías, de vejestorios, de cosas viejas, ¿no? Esta está pegada sobre una superficie de piel. Otra cosa muy interesante es el perfilado de los labios de los hombres. Yo ese capítulo lo llamaba Boquitas Pintadas, por la novela de Puig, por el tema de marcar con vaselina, o en este caso directamente con algo de color para destacar los labios. En fin, todos los vaivenes de la moda masculina. El tema de los marineros, que es ya el tema de los uniformes, que es todo un fetiche, este es un leccionario español, y bueno, es toda una... Y este es otro ejemplo de otra cosa. Ahora paso a otra referencia bibliográfica. Una autora que trabaja la idea de las tres gracias. Qué idea más guay, ¿no? Lo de las tres gracias, también iconográficamente bellísima. Y ella dice, pues voy a crear mi repertorio iconográfico de las tres bellas gracias rubenianas, de Rubens o de cientos de autores que las han trabajado, pero voy a llevarlo a la fotografía encontrada. Y me encuentro con este trabajo que es bueno, por curiosidad os lo digo, este es del año 2012, las tres gracias. Instantáneas, snapshots, instantáneas del siglo XX, en el que, bueno, pues va redescubriendo todas las posibilidades de... Es una beta, la fotografía encontrada, muy desarrollada por los estudios LGBTI. Muy desarrollada. Por todo esto y por eso yo hablo también de toda esta gente, porque me parece que es realmente la iniciadora y la que ha construido este corpus en el que yo después me apoyo y uso de referencia. O por ejemplo de Mujeres peligrosas, un libro muy lindo, en el que aparecen todo ese tipo de mujeres valientes, mujeres que fuman, mujeres que hacen deporte, mujeres que van vestidas con un buzo, y en el que el autor, en este caso, un autor, desarrolla toda esta... crea todo este panel, este gigantesco panel fotográfico en este álbum, de todas las mujeres posibles que a él le han parecido mujeres peligrosas, mujeres valientes, de algún modo. Fotografías, por cierto, que evidentemente cuando
vosotros o vosotras vais a la gente que trabaja en fotografía encontrada, claro, no todas las fotografías te valen. De hecho, casi nunca te valen las que encuentras en primer vistazo. Tiene un punto ahí también arqueológico de exhumar entre pequeñas piezas entre un mare magnum en el que casi todo no te interesa, porque hay bautizos, porque hay otro tipo de eventos que no tienen nada que ver con el discurso que tú estás construyendo. Otra cuestión muy interesante en la fotografía encontrada, y que tiene que ver ya, y ya vamos avanzando y acabando, con mi último proyecto, es el tema de la juventud. Habéis visto que los chicos de los bustos míos son, en general, bueno, habéis visto unos media docena de ellos solamente, o habéis visto todos los de las otras autoras y autores, casi siempre son imágenes de juventud, es decir, imágenes que son más de vosotros que de mí, por ejemplo. Imágenes de juventud porque la fotografía encontrada responde a una realidad. Uno se hace más fotografías cuando es más joven que cuando tiene 60 años. Uno se hace más fotografías cuando le han hecho más fotografías su familia cuando tenía 25 que cuando tienes 50. Y esto es así, y es así. Y todos los que somos de mi edad corroboraréis esto en el hecho de que la gente joven, la cantidad de fotos que se hace, bueno, incluso ahora con los selfies, etcétera, y las pocas que nos hacemos nosotros. Bueno, ya hay otra percepción de nosotros mismos, hay otra mirada sobre nosotros mismos, etcétera. Entonces casi siempre también es una visión escorada a un momento dado de la vida de las personas, estas fotografías encontradas, en el que casi siempre la juventud se impone porque son fotografías de ese momento álgido, de ese momento muy potente de representación. Y este es el último trabajo que he realizado, que bueno, entre las muchísimas fotografías que tengo, que he ido comprando, había como un interés en encontrar fotografías de desnudos masculinos. Y como podréis imaginar, apenas aparecen fotografías de desnudos. Y muy poquitas. Y cuando las hay, cualquier chamarilero o vendedor de un rastro es consciente de que ahí tiene una joya más preciada por la mucha gente que compra, igual que compras ellos, hay mucha gente que compra fotografías viejas. Entonces, es consciente, igual pues una fotografía te puede costar 50 euros con respecto a otra que te puede costar 5. Entonces, bueno, os cuento estos detalles también para ver el contexto en el que estamos a trabajar. Y las fotografías, entonces, de desnudos, también por el pudor, por la sociedad, las convenciones sociales, etcétera, etcétera, hace que escaseen enormemente. Y entonces yo digo, bueno, pues me doy cuenta que tenía en mi... este es un proyecto del año... Bañistas, fotografías encontradas, va desde 1880 hasta 1936 la última fotografía. Estas fotografías son entonces todo aquel material que yo había ido encontrando en el que al menos se veía atisbos de desnudez. Y entonces, ¿cuál es el atisbo de desnudez? La gente en la piscina, en el río, en la playa, etc. Y yo construyo una especie de iconografía de calendario LGBTI, nada que ver con el calendario machista del camionero, de las chicas en bikini, de posibilidades de hombres en bañador. Como podréis imaginar, hay muchísimas más fotografías en cualquier mercadillo, podréis comprobarlo cualquier día, de mujeres en bikini que hombres en bañador. Bueno, son de estas cosas, de estas convenciones sociales que ha habido a lo largo del tiempo, en que ellas como que se lucían más con el bikini y ellos quedaban ahí marginalizados. Y cuando hay hombres, casi siempre son más jóvenes. Bien, estas son, entonces yo lo que fui haciendo en esta compilación de imágenes de desnudez masculina, bueno, por cierto, que los bañistas, y lo contaba en la introducción, es una iconografía que además se titulan así muchísimos cuadros a lo largo de la historia del arte. Los bañistas de Cézanne, los bañistas de Courbet,
hay por decir dos del 19, pero bueno, a lo largo de toda la historia del arte, el hecho de los bañistas es un hecho iconográfico asentado temáticamente. Y yo también era consciente de esto para crear esta iconografía a partir de fotografías encontradas. Fotografías encontradas que van desde las primeras fotografías. Este es un muchacho con un largo texto por detrás en inglés de Estados Unidos, en el que les está contando a su familia que está en esta ciudad y tal, y que le ha costado tal cosa, cuenta así anécdotas de lo que le ha costado el precio de tal cosa, etc. Y este chaval está en un estudio fotográfico, vestido con el bañador de la época, un bañador en este caso de 2 piezas, este también es de 2 piezas, veréis que hay, los primeros bañadores son a veces de 2 piezas o de una especie de body de una sola pieza. Este está, la foto en detalle, si pusiésemos una lupa en la foto original, que es una tarjeta postal, el vello está humedecido, es decir, que viene de la casa de baños o de la playa, y es un estudio fotográfico de esos que estaban normalmente en las grandes ciudades europeas o americanas en casas de baños, o próximas a un lugar, un balneario, un lugar de recreo. También da idea del estatus social. Volvemos a lo de la aldea que decía yo antes. Estas fotos son mucho más factibles encontrarlas en determinadas familias catalanas o de las familias pudientes del Levante español, en Cantabria, por ejemplo, que era un lugar de veraneo del 19, que por ejemplo en Galicia, una fotografía de este tipo. Que sí iban a la playa, pero iban en calzoncillos o semidesnudos o con ropa, o ellas con una especie de combinación. Las fotografías que hay así son mucho más primitivas y no hay una ropa ex profeso para el baño. Y bueno, aquí hay todo un catálogo de velos, casi como de muerte en Venecia, de jóvenes con bañadores. Hay muchísimas fotografías de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el gran repositorio mundial de fotografía. ¿Por qué? Porque es el lugar donde más fotografías estaba Kodak, que es donde aparece la primera cámara portátil, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha fotografía siempre estadounidense. Y todos estos libros de los que os hablo, siempre hay mucha fotografía estadounidense. Por supuesto, ha habido siempre un empeño en mí en comprar muchas fotografías europeas y, si puede ser, españolas. Por ejemplo, esta es española, esta es alemana también, y esta es latinoamericana. Y esa es española, y esta es alemana y alemana, creo recordar. Estas dos. También, claro, hay países en los que hay también una cultura de Dinamarca, bueno, estas 3 fotografías, la del centro es latinoamericana y la de los lados creo recordar que son estadounidenses. Esta fue la fotografía que se usó en portada y es de Argentina. También otra cuestión interesante, otra experiencia que contaba la gente al ver las fotografías cuando se expusieron en el CEGAC, es el hecho de la mirada, como que les da risa a la gente ver a estos hombres con estos bañadores, porque es una representación de la masculinidad no prevista, dejémoslo ahí, es una cuestión de pura convención social, y ese tipo de body resulta extraño y genera cierta suspicacia. Luego, el bañador es un bañador además muy interesante porque este anterior es muy igualitario. En el trabajo ponía fotografías, en el ensayo previo ponía fotografías de grupos de chicos y chicas y vemos que las chicas llevan el mismo bañador. Es muy interesante en los años 20, en los inicios del siglo, estas fotografías, esta muestra de la desnudez es muy igualitaria. Este es del año 30 y tanto, del Mar del Plata, esta fotografía. Son muy igualitarias. Bueno, este es un hombre, pero si fuese una mujer sería igual. Es una especie de bañador de cuerpo entero, tanto para hombres y para mujeres. Pero la cosa empieza a plantearse la desigualdad. Ellos van arremangándose el bañador, ya veis que este lo empieza a arremangar. Esta es una fotografía española. Y entonces
ellas mantendrán el cuerpo entero o el 2 piezas y ellos se impondrán con su desnudo. Bueno, también vemos como esa igualdad de principio se pierde por completo, porque, bueno, pues el topless podéis imaginar que aún hoy, en pleno siglo XXI, es escaso. Esta es una fotografía francesa del año 40, etc. Fotografías, bueno, de sobre un bidón, puesto sobre un bidón en un... También otra cosa que representan, y es muy interesante, es el tema de la aparición de las vacaciones, que claro, también son ciertas sociedades industrializadas, vacaciones y coche, y muchas fotografías, también hay, ves, los coches años 50, los picnics, todo un entorno que no es igualitario en todo el planeta. Igual que no lo es la raza, y esto también es muy importante y hay que hacerlo notar, y así lo contaba yo también. El hecho de que estamos viendo gente blanca de las zonas más industrializadas del planeta y las zonas más pudientes. Los negros, igual que mis abuelos, que no eran negros pero eran pobres, o todas las zonas del planeta sin recursos, la fotografía era un bien escasísimo, y más aún para la fotografía portátil. Tener una cámara portátil era un lujo en muchas zonas de Europa, menos lujo ciertamente en Estados Unidos, pero sí para las comunidades negras, por ejemplo. Entonces hay muy pocas fotografías. Otra cosa muy importante en la fotografía encontrada es el hecho del propio material fotográfico. Como gente de bellas artes que somos, el hecho del papel es muy importante. No nos vale, por supuesto, nada que tenga que ver con la digitalización. No nos vale nada que tenga que ver con los nuevos soportes. Nos interesa lo viejo, lo roto, lo escrito por detrás, lo dañado, porque también es parte consustancial de esa historia. Bueno, hay fotografías muy bellas. Son las dos justamente alemanas. Qué casualidad, ¿no? Es el hecho de que... también uno de los lugares del planeta más desarrollados, más avanzados en los años 50. Esta fotografía podría ser perfectamente de Harv List, por ejemplo. Es una fotografía de una belleza, y la otra que se utilizó como tarjeta de invitación de la exposición, bueno, pues tienen ese. ¿Veis que, bueno, aquí la moda, años 50, el bañador se convierte en una especie de faja alta, muy ajustada y que llega casi hasta el ombligo, como curiosidad. Bueno, veis esta, también alemana. El tipo, el cesto en el que está, la pose, en fin, pertenece a sociedades muy desarrolladas, sociedades que tienen ocio, que tienen vacaciones con respecto al 75% de la población española de esos tiempos que vive en la penuria, en entornos rurales, en los que van al río a bañarse y con un calzoncillo viejo posiblemente roto. Frente a esta gente que tiene incluso un bañador, un vestuario exprofeso y un cesto exprofeso, una arquitectura exprofeso en los entornos de veraneo propios para desarrollar esos placeres, ¿no? ¿Visteis la foto de portada del catálogo? Esa bellísima arquitectura de Buenos Aires, de Argentina, que hay detrás del edificio, las casas de balnearios, en fin. Estamos hablando de un entorno, claro, en el que el hecho de la clase es muy importante. Pero que, como es el material con que nos ha dejado la historia, le damos la vuelta y recuperamos desde esta perspectiva. Estas son, por ejemplo, otro capítulo del libro en el que encuentro parejas. Son tres ferrotipos de 1880 probablemente, circa, más o menos, porque muchas veces el tema de la fecha... te agarras a él, si pone algo ya es profeso, pues ya claramente sabes que es de ese año. Y si no, pues te agarras al vestuario o el tipo de fotografía que sea. Bueno, esta es una fotografía magnífica, estadounidense, que por supuesto me costó bastante, porque el vendedor era muy consciente del material que tenía. Es una fotografía coloreada a mano, estadounidense, con sus papelas, pegada directamente sobre un tablex. Bueno, una fotografía
muy, muy simpática, de un dueto con colorete, ya veis que... Otras fotografías maravillosas, te cuestan apenas unos 50 céntimos y otras, insisto, no hay, como en todo lo viejo y lo de segunda mano, no hay estándares de precio. Los estándares de precio los creas el vendedor y los estándares de calidad los creas tú. Eso sí que es muy importante. Los estándares de calidad siempre los tienes que crear tú y todos no te valen. Eso es muy, muy importante. No, entre los miles de fotografías de parejas con bañador no me valen todos. Eso es muy importante. Bueno, esta por ejemplo, es del Levante. Es de, pues no sé, igual incluso Valencia. Esta fotografía muy pequeñita, y esta es de Estados Unidos, del año 35, etc. Y esta es latinoamericana. Y esa estadounidense. Luego otra cosa es que estas fotografías vamos acabando, son como transmigraciones. Esta es una fotografía francesa con la que quería acabar esta serie de las parejas, porque es este juego en el que esta fotografía, si la vieseis con lupa o la vieseis en real, descubriríais que está humedecido, marcado claramente el sexo, hay como una intencionalidad de desnudez en el caso de la izquierda, arremangándose el bañador, etcétera, en el que quiere contar esto. Y esto es lo último, y vamos acabando. Y esto es os voy a contar en lo que estoy haciendo ahora también. He empezado por lo que hice cuando el rapto de Ganímedes y acabo con el final. Un proyecto extraordinario que os recomiendo leer, yo creo que lo van a reeditar. Esta es la primera edición que se hizo en gallego, que fue la lengua original de esta investigación de Narciso de Gabriel, un profesor de la Universidad de La Coruña. Por cierto, un investigador sin ninguna relación con la investigación LGBTI, un trabajo extraordinario que yo también tenía, como otras tantas cosas, muerto de risa en la biblioteca de mi casa y que leo y que me quedo anonadado por el interesante, extraordinario trabajo de exhumación historiográfica que hace sobre el caso de Lisa y Marcela, ¿sabéis, no? El caso ahora que se va a hacer una película, que está haciendo, a punto de estrenar Isabel Coixet una película, la historia de estas dos chicas, travestida una de ellas en chico, que se casan el primer año del siglo XX, en 1901, creo recordar, en una iglesia de Coruña, una de ellas travestida. Bueno, la investigación de Narciso de Gabriel, que no conozco, es extraordinaria, desde todos los puntos de vista, y os recomiendo. Y esto es mi último trabajo, y con esto os voy a poner una cosa en la que ahora mismo estoy sobre este proyecto. No sé si va a salir, porque para un proyecto de este tipo, hemos hablado lo del libro lo de fotolibro. Es muy importante, para estos trabajos necesitan siempre la apoyatura de una monografía, de un libro, porque la exposición no cumple las expectativas, porque cuando tú haces uno de estos proyectos te estás convirtiendo en editor, te estás convirtiendo en comisario, pero también te estás convirtiendo en académico que está investigando sobre esta cuestión, y también estás haciendo un proyecto expositivo per se. Entonces, todo esto necesita de la apoyatura de una edición, de un volumen. Y este es el trabajo, con fotografías mías, inéditas, que enseño por primera vez, estas dos mujeres travestidas y estos dos hombres también travestidos. Y estoy haciendo un proyecto de parejas inspirado en ese libro. Esta que está llena de cagadas de moscas es una fotografía española de dos mujeres travestidas en militares. Esta es norteamericana y esa también, travestidas en hombres o tocándose las manos, etc. Porque yo cuento que en estos rituales, este proyecto que como nombre previsto está como de par en par, hablando de par en par, estas parejas siempre tienen eso, ligazón de algún modo. ¿Veis ese fotomatón de estas dos mujeres que se agarran, que se aproximan, que se tocan la mano, etc.? Esto es lo último. Y esto es la parte que aún está en montaje. Así que nada más. Muchas gracias.